Muy bien, vamos a tomar entonces el texto que hemos acabado de leer de Mateo 18, el versículo 15. Mateo 18, el versículo 15. Mire, apreciados hermanos, como les decía al principio, cuando uno ve este texto, aparentemente cree que el texto de Mateo 18, 15 es sobre corregir al otro, es sobre regañar al otro. Cuando el otro se porte mal conmigo, entonces tú agarres un rejo, agarres un fuete, ¿cómo se dicen aquí? Un látigo, y dele duro, corríjalo. Eso es lo que nos enseñan, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan, corregir al hermano. Y es que el texto pues empieza así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndalo, ¿no? Uno cree que ese es el tema. Es que si alguien hace algo contra mí, yo tengo que regañarlo. Y como no se deja regañar, entonces tengo que ir a la corte a demandarlo. Y allá hasta que no pague el último centavo, o que no pague la última ofensa, hasta que yo no quede limpio de ese dolor que tengo por haberme ofendido, no sale. Imagínense que uno se coma el pan de alguien, como en una novela que hay de Dostoyevsky, creo, o de, no sé, de unos... creo que se llama Los Miserables. El autor, el protagonista ahí se come un pan. Ah, el de Víctor Hugo, muy bien. Ay, gracias, hermano. Gracias, porque vea, quedo más mal con estos los televidentes. Gracias, mi hermanito. Víctor Hugo, francés. Los Miserables, claro, se me había olvidado. Vea, porque por eso es que aquí no se puede improvisar tantas cosas. Le viene una cosa a la cabeza y falla. Lo que iba a poner, no se preocupen si era Víctor Hugo o Miserable, no, pero sí es. Lo importante es el pan. ¿Cómo se le ocurre que si yo paso por una panadería, tengo hambre, me como un pan, y si el dueño del pan tiene tanto dolor en su corazón por yo haberme quitado un pan, él me demanda? Y si las acusaciones son graves y el juez es justo, porque aquí hay que ser justo, yo no tengo por qué ir a quitarme un pan a una panadería, entonces el juez me condena a 30 o 20 años de cárcel, como al pobre protagonista de Los Miserables en Víctor Hugo. Lo condenaron por un pan que se comió, porque era el dolor del agredido. Tenía un dolor tan intenso, tan grande, entonces que eso no es capaz de salir uno tan fácil de ese aprieto, ¿no? Con un pan. Ahora, cuando no se cumplen los socios, cuando los socios no cumplen, son desleales, entonces el otro socio siente un dolor tan grande, y esto lo digo porque yo soy de Colombia y los narcotraficantes, que fue la cultura en la cual yo me crecí y me formé, los narcotraficantes, como no creen en que el que le queda mal a él va a pagar con cárcel, entonces lo que hacen es torturarlo, tortura. Entonces, si un socio de un narcotraficante le queda mal, el agraviado, el que está herido, dice: oh, por Dios, este amigo mío me quitó 2 kilos de cocaína, por lo tanto, he perdido, siento el dolor en mis entrañas, por lo tanto, tortúrenlo, acribíllenlo, descuartízalo. Y dicen los testimonios que iban y lo picaban, y lo hacen así, porque el dolor del agraviado es tan grande que hay que ir a destrozar al otro inmediatamente. Y el texto lo dice. El texto le dice: si su hermano peca, vaya, repréndalo. Pero cuando uno sigue leyendo el texto, no hace referencia al dolor que sienta el agraviado. Porque uno castiga a su hijo, recuerden, la mayoría de las personas castigan a su hijo no por el delito que haya cometido el niño, sino por el dolor que tenga el papá. Yo recuerdo que una mamá casi le quita las manos a su niño, se las quemó y se las torturó porque el niño tumbó el florero de la casa, te di un jarrón, eso salió en las noticias, te di un jarrón, y el hijo pasó y lo tumbó. Y era tanto el dolor de esa madre que casi le quita las manos al niño, lo torturó, lo maltrató, porque ese jarrón era de su tatarabuela. Pues claro, o sea, era tan grande el amor por ese jarroncito
que era imposible que ella lo perdiera. Como era tatarabuela, se lo pasó la abuela a la mamá y ella lo tenía, lo había heredado. Entonces había que sacrificar al otro con tal de que el jarrón volviera otra vez. ¿Ve? O sea que estamos hablando es del perdón. El perdón. Entonces, cuando tu hermano peca contra ti, así empieza el texto, vea, Mateo 18:15. Cuando tu hermano peca contra ti, cuando tu hermano te ha hecho algo, te ha ofendido, cuando te ha dicho una mala palabra, cuando tu hermano te ha hecho sentir incómodo o incómoda, y tu hermano puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu esposo o tu esposa. Por ejemplo, cuando el esposo se enoja con la esposa y dice, es que yo eso no lo puedo perdonar, y se va corriendo, sale de la casa. No puede perdonar porque se siente tan agraviado. Y entonces por ahí cuando sale corriendo, ya no ha pasado unas 3 cuadras cuando ya se le ha olvidado por qué es que se enojó. Y entonces camina 5 cuadras y se regresa y dice, bueno, ¿yo por qué estoy enojado? A los hombres somos así. Los hombres no perdonamos, pero olvidamos. O sea, por eso se nos olvida y después dice la esposa, le dice a la esposa, ¿y no era que estabas tan enojado? Y uno dice, pero yo no me acuerdo ya de qué era el enojo de uno. O sea, uno sabe que estaba enojado, pero uno no se acuerda de qué se enojó. Esa es una diferencia. Y la mujer dice, yo sí te perdono, pero jamás te olvido. Y cada ratico, dele, y pícale, y pícale, y pícale. O sea, no son capaces de hacer ese perdón. ¿Por qué? Porque es que hay 2 clases de perdón. O varias, hay muchísimas. Pero hay una clase de perdón que es el perdón que hace el mundo, la gente en general. Y hay otra clase de perdón que es el perdón divino, que es el perdón de Dios. Y de eso es que les voy a hablar a ustedes. Porque cuando se dice aquí que si tu hermano peca contra ti, no, el texto no está diciendo que tú actúes con el perdón humano. Lo que te está diciendo es que tú perdones con el perdón divino, con el perdón de Dios, que son 2 cosas muy diferentes. Y aquí empiezo entonces la predicación. Parecía como el avión dando vueltas, de vuelta, y no era capaz de aterrizar. Pero aquí es donde viene, ahora sí. El perdón humano, miren la diferencia, y va a quedar grabadito para que ustedes vuelvan a ver el video. El perdón humano es aquel perdón que pasa por alto las ofensas. Entonces, si alguien hace algo contra mí, entonces el perdón humano, la humanidad, lo que hace es, Señor, ayúdame, Dios mío, para que cada vez que vea este malvado, sin gracia, para no decir otra palabra, porque aquí sin gracia es mala. Yo antes la decía, porque en Colombia no es mala palabra, pero aquí ahora ya no la digo, sin gracia. Ese que me cae mal, Señor, ayúdame a olvidar. Ayúdame, porque yo ya lo perdoné, pero no olvido. Porque lo que ese perdón está diciendo es que pase por alto la ofensa. Entonces, ahí es donde yo voy donde el juez, y el juez, que es justo, entonces dice, mire, por ese pan que Ricardo pasó por la panadería y se comió, dice el juez, lo único que va a hacer Ricardo es pagárselo. ¿Cuánto le va a dar? 25 centavos, que fue lo que valía el pan, porque era un pan muy grandote. Entonces, 25 centavos. Y entonces el otro dice, no, pero tan poquito, me lo robó, que me pague 3 veces. Dice el juez, no, porque Ricardo tenía hambre, lleva 3 días sin comer, el muchacho que estaba escuálido ahí, todo flaquito, no tenía nada, pasa por alto. Y el otro, no, juez, entonces póngalo en probation, póngalo aunque sea en probation, que jamás vuelva a pasar por el frente de una panadería. Y así, o sea, el agredido no quiere pasar por alto la ofensa. Aunque perdona, siempre se lo recuerdan. Y para la muestra, un botón. Cuando ustedes vayan, los que les gusta la velocidad por ahí, como una hermanita que conozco que cada rato la para. Ya gracias a Dios tenemos colegas, somos colegas. Entonces, vayan a ver, aunque ustedes han pagado la multa y yo también, eso queda registrado. Y jamás se vence, eso queda ahí.
Y una persona en el mundo, por más que haya pagado la falta que cometió y haya estado donde el juez y haya estado en la cárcel, eso le queda en su historial século seculorum, por los siglos de los siglos. No le dicen a uno, no, ya pagó, pero cada ratico lo recuerda. Dice, a ver, lo para el policía. Ajá, usted cometió en 1920, ¿qué tal? Y cometió esto, pero bueno, ya lo pagó, pero ahí está registrado, ¿sí ve? El perdón humano es aquel que pasa por alto la ofensa. Ese es el perdón humano y por eso es tan difícil perdonar. Porque yo sigo viendo al ofensor y sigo viendo la ofensa. Pero el perdón divino es diferente. Porque así rapidito, porque ya me alargué mucho, pero así rapidito. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Jesucristo? Dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hasta ahí está fácil creer. Pero en el otro texto dice que Dios entregó a su propio Hijo para el perdón de nuestros pecados. Y todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo, sus pecados son borrados, perdonados. ¿Ve? Pero ese perdón es que son borrados. Y dice que jamás se vuelve a acordar de ellos. El perdón divino es que borra. Jesucristo lo que hace con la sangre del Cordero es borrar. Un texto clásico, hermoso que hay, es cuando la iglesia en el siglo XVI estaba en esa problemática de cómo era que se perdonaban los pecados. No se sabía muy bien. O cómo era la salvación. Martín Lutero, el gran hombre, el gran teólogo de esa época, entonces soñó, lo escribió, ese sueño, pudo ser que haya soñado, pero en todo caso lo escribió, o no soñado, pero lo escribió. Y dice, pongan atención, dice que él soñó que había muerto y se presentó en el tribunal divino. Y estaba allí Dios, estaba Cristo y estaba el diablo, el acusador. Y cuando Martín Lutero en el sueño se sueña que el diablo le decía, mire Dios, mire, esta alma es mía, me pertenece porque mire todo lo que ha hecho. Le leyó y Martín Lutero se acordó de todos los pecados que él había cometido. Y le leyó. Y entonces dice en el sueño Martín Lutero que tenía la pluma de escribir, que escriben con negro, con azul o con rojo, agarró el tintero, en el sueño agarró el tintero rojo, carmesí, y lo tomó y lo tiró sobre el papel. Dice, sí cometí esos pecados, pero todos quedaron borrados con la sangre carmesí del Cordero. Con la sangre de Jesucristo. Todos quedaron borrados. ¿Ve? Entonces, el cristiano perdona no con el perdón de pasar por alto. No estoy yo pasándole por alto el pecado al hermano. Es que yo le estoy borrando el pecado al hermano. Padre, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Señor, ¿ve? O sea que si tú me borras los pecados a mí, que yo también pueda borrarle los pecados a aquel otro. Hermanos, y cuando dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, la palabra exacta es, ve y ponle un borrador. Borra. Repréndele, venga hermana, venga, tú me hiciste esto, te voy a borrar esa ofensa. Es borrar la ofensa que él me hizo. Venga hermana, vea, si tu hermano peca contra ti, ve donde el hermano y borra esa ofensa. Bórralo. Hermano, tú me dijiste una mentira, algo así, vea. Tú me dijiste una mentira, hermana. Pues hermana, vengo a borrar esa mentira. Y le borra para que tú no vuelvas a ser mentirosa. O mentiroso, ¿no? Yo no sé por qué me digo mentirosa, ¿sí? Porque siempre me meto con las hermanas. Yo no sé, antes no me hacen algo las hermanas aquí. ¿Sí ve? ¿Qué es corregir al hermano? Corregir. Cuando se está haciendo una construcción
Y el que está construyendo la casa le dice al ingeniero, mire, maestro, corríjame esto. ¿Ve? Corrección. Entonces, vuelven a construir eso. O un puente, una construcción. Ese es el perdón que nosotros debemos hacer. El perdón es cuando tu hermano peca contra ti, ve donde el hermano y bórrale ese pecado al hermano. Porque ese hermano tiene ese hábito de robar, de maltratar, de ofender, de la ira, tantas cosas que nosotros tenemos. Y entonces, cada vez que él me ofende a mí, yo voy y le borro a él eso. Para que esa persona, dice, que sea transformada y pueda vivir. ¿Y cómo lo hago? Entonces, la corrección fraterna del 15, 16 y 17 es ir donde el hermano. Si yo ya no puedo solo, voy donde otros hermanos. Si ya no podemos con él, se lo decimos a la iglesia. Y si ya no podemos con él, porque ya no se quiere, ya es incorregible, ya es imborrable, ¿qué hace cuando ya tú no puedes borrar más? Lo echas a la basura. Entonces lo tiras. ¿Ve? Esa es lo que dice el texto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Se puede. Tú le corriges a él, le borras eso que él ha hecho contigo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo, 1 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste de palabra. Y si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, que ya no es del parte, ya no eres socio, no es socio tuyo. ¿Ve cuántas posibilidades no nos dan para que yo, si soy el ofensor, yo me corrija? O sea, yo borre eso. Por eso en inglés es hermoso eso. Yo que no sé inglés, el forgive y forget. Get es recibir. Give es dar. Forget es recibir también. ¿Qué se recibe? El olvido. Forget, olvídalo. Y forgive es dar. ¿Qué es lo que damos? Damos ese amor por el otro. Y hay tantas cosas en la escuela. Gracias a Dios hoy se presentaron unos testimonios de hermanos y hermanas que han podido borrar el pecado, quitar el pecado, porque somos cristianos y como cristianos decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que hace pasar por alto el pecado. No es que yo siga viendo en el otro el mismo pecado, no, es que ya lo borré, ya lo quité, ya lo saqué, ya lo tiré al fondo del mar y jamás me vuelvo a acordar de eso, porque el hermano a quien yo le borré esa ofensa, ese hermano queda transformado. ¿Ve? Transformado, es diferente. Entonces, al hacer eso, se te dice, por eso mire el 18, el Mateo 15, 18, le dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo acto que tú hagas de perdonar al otro, eso también se aparece en la divinidad. Por eso es, Padre, perdona mis ofensas como yo también perdono al que me ofende. Como ya también le borro el pecado a ese que me ofende. Y eso también se lo dijo Jesús a Pedro en Mateo 16, 19. Y yo te daré la llave del reino de los cielos. O sea, nosotros tenemos ese poder, tenemos esa llave. Nosotros no somos del mundo, como para decir, hermano, yo te perdono, pero al estilo del mundo, como perdona la mayoría de los seres humanos, es dejando pasar por alto tu pecado. Nosotros no dejamos pasar por alto el pecado. Nosotros lo que hacemos es que borramos ese pecado, quitamos ese pecado, porque Jesucristo fue a quitar ese pecado. Y como yo tengo las llaves, como yo soy otro Cristo y tú eres otro Cristo y tienes el corazón de Cristo, luego lo que tú ves en la otra persona es que tú tienes el poder para borrarle el pecado a esa persona. Y por eso esa persona cambia. Y en este momento, y lo digo públicamente, que en este momento el Papa está en Colombia. Y una señora de Villavicencio, que allá en Colombia me ven este video, de Villavicencio, dice la señora, está dando el testimonio, porque allá los paramilitares, la guerrilla y el resto de gente tan violenta que hay, ella da el testimonio que cuando tenía 6 años de edad, su
padre fue asesinado por ese grupo de criminales que había. Y cuando ella creció, tuvo que cuidar a la persona que le había matado a su papá, que ya era un anciano. Y lo cuidó hasta que ese anciano partió de manera natural. Cuidar al que me mata a mi padre. Y yo en Nueva York fui testigo de un asesinato de dos jóvenes. El uno mató al otro, compañeritos. Y la madre, salió en la televisión, la madre, yo conocía a la madre decía, yo perdono a ese joven, porque yo no quiero que la mamá de él sufra como yo estoy sufriendo. Yo no quiero que él vaya a la cárcel. Claro, en Estados Unidos pues es diferente la ley, pero el corazón de ella estaba sano, perdonado. Y de ver una madre diciendo, yo perdono al asesino de mi hijo. O sea, le estoy borrando ese pecado a esa persona. Ahora nosotros nos ofendemos por cualquier cosita. Ay, que el chocolate caliente, qué ofensa. Ay, que cualquier cosita que no me dijiste, que nada, peleamos por cualquier tontería. Eso hay que borrarlo inmediatamente. No borrarlo de mi mente mía, sino borrárselo al otro, para que el otro no lo haga, no lo vuelva a hacer. Ese es el porque tú tienes las llaves. Y en tercer lugar, vean el 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les es hecho. Y esto me acuerda del pasaje cuando dice en Juan 20:23, a quienes perdonáis los pecados, estos les serán perdonados. Si dos se ponen de acuerdo para el perdón. Y cuando Jesús vino cuando se apareció de nuevo sobre los apóstoles, cuando ya estaban ellos reunidos, les dijo, la paz sea con vosotros. Mateo está en Juan 20:23, antecito 22 creo. La paz sea con vosotros. Les mostró las manos, les mostró su costado y volvió y les dijo, la paz sea con vosotros. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no les perdonéis los pecados, no les quedan perdonados. Entonces, esa palabra que dice, no, yo no perdono, que perdone Dios, está mal dicha, porque eso lo dice el mundo. Pero tú como cristiano, Dios perdona y tú también. Dios perdona y yo debo perdonar. ¿Qué es el perdón para nosotros? Borrarle el pecado al otro. Borrarle. Porque en Cristo eso fue lo que hizo Dios. Borrar todos nuestros pecados. Cuando tú pides perdón, los pecados serán borrados. Cuando tú te arrepientes y le pides perdón a tu hermano o a tu hermano, ese hermano ya no puede recordar. ¿Ya para qué recordarlo si ya tú lo puedes perdonar? Y el perdón es borrar los pecados. ¿Qué es perdonar? Borrar los pecados. En Ezequiel 18:23, esto como información para los que están viendo el video, dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Mire, Dios no quiere agredir al que cometió el pecado. Lo que Dios quiere es borrar el pecado a quien ha cometido ese error. No quiere destruir al que cometió el pecado. Dios no quiere destruir al que cometió el pecado. Quiere quitarle el pecado al que tiene ese error. ¿Sí ves? Por eso dice, yo no quiero la muerte del pecador. Lo que quiero es que cambie, sea transformado y viva. Porque a eso fue que vino Jesucristo, a darnos vida. Luego nosotros, ¿qué es lo que hace la justicia normal? Lo que hace la justicia normal es destruir al pecador, al que ha cometido el crimen. Eso es lo que hacen. Y ustedes, los que son abogados y los que saben de corte y eso, saben que la justicia humana lo que hace es destruir al que cometió el pecado. Pena de muerte o de por vida. Eso es lo que dice uno. No, a ese pena de muerte. O sea, no le está destruyendo, no le está quitando el pecado, lo que está es matando al pecador. Y cuando se dice pena perpetua, y eso sí, que no le den comida y lo amarren y en la oscuridad. Señora, ¿usted qué pide? Y entonces la persona dice, yo pido que le metan tantos años de por vida. Y aquí en Estados Unidos le meten a uno suavecito, 300 o 350 años de vida nada más, de pena perpetua, dice. 300. O sea que están castigando ¿a quién? Al pecador. El humano castiga al pecador por una ofensa. El cristiano, ¿qué hace? Borra el pecado de ese pecador.
Le quita el pecado a ese pecador. Se lo rapa, se lo quita. El que es ladrón, se le quita el hábito de robar a ese ladrón. El que es mentiroso, se le quita el hábito de robar a ese mentiroso. Díganme otros pecados, que se me olvidan porque son muchos. Pero el que es esto, se le quita. Eso es lo que hace el cristiano. Quitarle al otro el pecado. ¿Y cómo le quito al otro el pecado? El otro pasó y me empujó y yo le digo, ay, se me volteó esto. Eso es por estar aquí. Por no terminar como me decía la hermana Elizabeth. Pastor, termine rápido para que no le pasen incidentes. Por estar aquí repitiendo otra vez. Ya se me olvidó porque se me volvió la cámara. Ya se me olvidó. Sí, sí. Paso yo y si el otro me rozó, entonces, si yo quiero destruir al otro, digo, tú me rozaste, ay, me rompiste el codo. Y entonces lo demando. ¿Ve? Ese es el humano. Porque yo quiero destruir al que me pasó por el otro. Pero el otro yo le digo, hermano, no problema, no. Yo ya tenía aquí el codo lastimado, que me caí jugando tenis y no problema, no hay problema. ¿Ve? Pasé por alto, le borré el pecado a él. Borrarle el pecado es no incriminarlo. Borrar el pecado es yo decir, la palabra que me dijiste, yo la tomo por el lado amable. Tú me quisiste ofender con esa palabra, ¿verdad? Tú me dijiste una palabra bien pesada. Pues mire, yo soy de Colombia y yo como colombiano no entiendo esas palabras de ustedes los mexicanos. No, feliz. ¿Qué me dijiste? Repítemela, a ver, tan bonito que suena. No, fácil. Ve, pasar por alto el pecado. Como los niños. Yo recuerdo a Luis Felipe cuando estaba niño. Decía unas palabritas ya pesadas como los niños. Y entonces me decía, Ofe, le decía, no le ponga atención, no le paremos bolas. O sea, nos hacíamos los distraídos. Porque como era niño, pues le borrábamos ese pecado. Pero ahorita después de grande, hay que castigarlo. A ver, ¿dónde lo metemos? ¿A qué correccional lo metemos? ¿Ve? Ya uno cambia. ¿Por qué el niño sí y por qué el adulto no? Si somos los mismos. Es así, pero no voy a seguir más porque hoy se me voltea otra la cámara y sigo aquí en el error. Bueno, gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has dado en el día de hoy. Hoy nos has hablado del perdón. Yo sé que en nuestro corazón, en las personas que estamos aquí, muchas cosas tenemos que perdonar. Porque nosotros nos acordamos más de lo que nos ofenden que lo que ofendemos. Yo ya se me olvidaron las ofensas que hice, pero aquí en mi mente, Señor, y en mi corazón tengo muchas ofensas que las personas me han hecho, porque no he podido perdonarles, Señor. A esta hora te pido, Padre Santo, que tú me des esa garantía, esas llaves, que tú me des esa capacidad de que yo pueda borrarle, que yo pueda quitarle, que yo pueda exonerar a esa persona, que tal vez ya ni se acuerda esa persona, pero que en mi mente, en mi corazón, se me sigue corroyendo, porque no he sido capaz de entender, Señor, que el perdón en el mundo es dejar pasarlo, es como dejarlo como que si nada hubiese pasado. En cambio, Señor, en ti, en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en el cristiano, es yo tratar de ayudar que el otro salga de esa situación en que está, Señor. Padre Santo, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano.